Pues hablar de nuevas terapias es hablar de una situación actual, una realidad que nos ha alcanzado en función de muchas cosas. Una, tener acceso a fármacos que tienen mecanismos de acción realmente impresionantes, y también por el aspecto de que la enfermedad tiende a ser más frecuente, mucho más frecuente de lo que pensábamos, y que ahora sabemos que no debemos únicamente de pensar en amibas o en parásitos o en infecciones cuando nos encontramos ante un caso de diarrea o sangrado rectal. Toda esta parte viene relacionada al manejo moderno de la enfermedad. El manejo moderno, el manejo actual de la enfermedad ha sido bastante complejo, llegar a este punto. ¿A qué me refiero? A que podemos volver a los años 90 cuando se descubrieron los primeros biológicos, y la verdad es que la gente, aunque existían los mismos medicamentos, no sabía ni siquiera cómo usarlos. Actualmente tenemos el concepto de tenemos un paciente de forma inicial y decidimos tratarlo en una evaluación inicial, y luego nos planteamos metas. Esas metas van a Esas metas nos van a delinear cómo debemos de modificar el tratamiento, y a lo largo del tiempo tenemos que volver y mantener el contacto siempre sobre el paciente. Este esquema de tratamiento llamado Treat to Target, o tratar con intención, o tratar la meta, o tratar en blanco, como ustedes le quieran llamar, es la forma en la que debemos de tratar a nuestros enfermos actualmente. Y finalmente, a lo largo del tiempo, volver, y eso suena a veces cansado, aburrido y también difícil de realizar. Cuando hablamos de por qué tener nuevas moléculas, tenemos que remontarnos al hecho de que la enfermedad inflamatoria tiene una alta tasa de cirugía, y la cirugía no la cura. La cirugía simplemente nos alivia complicaciones, nos deja salir del paso, pero a lo largo de los años, como vemos aquí, proyectado incluso hasta el 2030, tenemos la expectativa de que cada vez menos pacientes se van a operar. ¿Esto en función de qué? De las nuevas moléculas. La importancia de ahí viene de las nuevas moléculas. Sin embargo, aún con los nuevos tratamientos, y como lo podemos ver en las diferentes líneas, no existe una gran proporción de modificación en la cantidad de cirugías conforme ha pasado el tiempo, y esto ya cuando hablamos de la terapia biológica. Por ejemplo, aquí vemos de varios colores cómo no se ha modificado en gran proporción, en porcentajes impresionantes, la cantidad de cirugías a la que se somete cada paciente. Ha mejorado, e incluso en ciertas publicaciones se habla de que la proporción de cirugías no es tanto las urgentes, sino las selectivas, pero el porcentaje sigue siendo casi el mismo. De tal forma que sí existe una necesidad de tener nuevas moléculas. Las moléculas anteriores, las moléculas que se desarrollaron de forma inicial son los anticuerpos anti-TNF. Esos anticuerpos anti-TNF se antojaban como una gran solución del problema, es decir, que tuviéramos una gran proporción de pacientes que rescatáramos, pero los porcentajes no son lo que quisiéramos tener. Y también una realidad es que una gran cantidad de los pacientes llegan a perder la eficacia del tratamiento, y conforme ha pasado el tiempo, pues la enfermedad progresa, y de todos modos esos pacientes llegan a terminar en algún tipo de cirugía, lo cual hace la necesidad de tener nuevas moléculas. Ahora, los anti-TNFs o los tratamientos actuales significan una mejoría en la calidad de vida, sí. ¿Significan modificar la historia? Sí, lo han hecho, han reducido la cantidad de cirugías, pero estos no son perfectos, y estos pierden su eficacia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo mejoro un mecanismo de acción, el anti-TNF, que ya era un mecanismo bueno? Pues muy sencillo, con nuevas moléculas. Y les quiero mostrar esta diapositiva que siempre la muestro en muchas charlas, de cómo se han modificado los tratamientos a lo largo del tiempo. Puntos importantes a ver: entre 1700 y 1900 se empezaba a reconocer la enfermedad, y antes de eso todo eran infecciones.
Y luego los diferentes medicamentos que vienen aquí en un solo clic, prednisona, cetoprina, metrotexate, mesalazina, mapas genéticos, etcétera, etcétera, ocurrieron en una gran cantidad de tiempo. Muchísimos años pasaron para que se pudieran encontrar estos medicamentos. Después, más o menos en los 90s, 92, se administró el primer anti-TNF a un paciente con enfermedad de Crohn. Y a partir de ahí empezaron los ensayos y el interés por desarrollar mejores moléculas, y vean lo que pasó. Vienen diferentes moléculas, muchas más. El concepto del Treat to Target más o menos nació en el 2015 y diferentes moléculas han estado apareciendo, diferentes mecanismos de acción, y ahora nos pasa lo que pasaba cuando empezaron a utilizar el primero. A veces tenemos miedo, a veces tenemos diferentes cuestionamientos respecto a qué tan útiles son, cómo se deben de utilizar, complicaciones, etcétera, etcétera. Y esto se ha convertido realmente en algo muy complejo, el poder brindar una atención adecuada a este tipo de enfermos. Estos son los perfiles de los fármacos por grupos. Acá tenemos arriba vedolizumab, que es un fármaco antiintegrina. Tenemos ustekinumab y tenemos todos los anti-TNFs. Todos esos fármacos tienen una especie de perfil a los que se encajan de forma muy precisa. Y en algunos momentos esos llegan también a tener una interpolación o una extrapolación entre sus efectos y posibles beneficios. Esta es la lista de fármacos con las aprobaciones en diferentes años en Europa, y todos estos fármacos ya estarán disponibles en México. En México, de forma inicial, tuvimos infliximab, adalimumab, y luego hace un par de años llegaron los biocomparables o biosimilares. En este año, justo en este año, llegarán más o menos por las mismas épocas el vedolizumab y el ustekinumab, que es una molécula también de reciente inicio en el mundo. Cuando se nos vienen diferentes fármacos, surge la necesidad de compararlos. ¿Qué significa compararlos? Pues utilizar los diferentes ensayos para poder tomar una determinación y decir, este es mejor, este me va a servir más para tal perfil de pacientes, y los ensayos con los que contamos para compararlos no han sido realizados de forma comparativa, uno contra otro, es decir, pues meter a la pelea un fármaco contra otro al mismo tiempo, optimizarlos al mismo tiempo y ver el resultado final a lo largo del tiempo. Solamente hay un ensayo que más adelante voy a mencionar, comparando un par de moléculas, y lo demás que podemos tener como evidencia son ensayos de metaanálisis, son datos de la vida real y un solo estudio el que nos compara los diferentes fármacos. De tal manera que la forma en la que podemos experimentar los fármacos es ahora, de acuerdo a la nueva evidencia, tratando de compararlos uno contra otro. Este es uno de los mecanismos más novedosos de los que podemos hablar al relacionarnos a esta enfermedad, y son los antiintegrinas. ¿Por qué es de los más novedosos o por qué es de los más atractivos? Porque simplemente no tiene un efecto sistémico como lo tenían todos los demás fármacos anteriores, que eran fármacos anti-TNF con un efecto sistémico. Este tiene un efecto en la luz del intestino y lo logra a través de bloquear el tráfico de leucocitos y la extravasación a nivel de la mucosa intestinal. Este mecanismo es muy específico y da la posibilidad de tener menos efectos adversos y probablemente un efecto muy preciso para cierto tipo de pacientes. Este efecto lo logran varias moléculas, que son el natalizumab y son el vedolizumab, y otro que viene en siguientes años, que es el etrolizumab, que están corriendo apenas ensayos ya en fase 3. Moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión han tenido algunos problemas, y lo menciono aquí porque este medicamento natalizumab incluso ya no llegó al mercado mexicano, y qué bueno que no llegó,
porque tenía ciertos efectos adversos devastadores, y estos efectos adversos era que desmielinizaba al enfermo, y aquel que se desmielinizaba tenía un efecto que no era reversible, y ese tipo de complicaciones pusieron mucho en duda este fármaco. Lo tenía este fármaco, que ya no llegó a México, porque actuaba directamente en los linfocitos, y esto era a nivel cerebral por medio del receptor alfa 4 beta 7. El nuevo fármaco que llegará a México es el vedolizumab, y vedolizumab es específico de un receptor en el intestino. Este receptor en el intestino únicamente se encuentra ahí, no tiene efecto a nivel cerebral, y esa es una de las ventajas que tiene este medicamento, que no tiene una acción sobre un par de receptores como lo hacía el natalizumab. Ahora, viene también otro fármaco, etrolizumab, que va en ensayos fase 3, y parece ser que van bien los resultados, y probablemente en un par de años podamos contar con aprobación de este fármaco. Hasta ahorita disponible únicamente en ensayos clínicos. Tenemos varios medicamentos novedosos, y ahorita me voy a centrar en los que ya podemos ver en poco tiempo, y estos son vedolizumab sobre todo, y el natalizumab, que sonaba muy bien, pero ya pasaron los años y no pudo lograr estar aprobado en muchos países, no solo en México. En Estados Unidos fueron los primeros y cayó en desuso debido a esos efectos adversos que les comento. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Actúan específicamente en este natalizumab en dos targets, en dos focos, que es el alfa 4 beta 7 y el alfa 4 beta 1, y a diferencia del natalizumab, el vedolizumab actúa únicamente en el target alfa 4 beta 7. Vedolizumab, un fármaco que ya no es nuevo en el mundo, aquí pueden ver la referencia en la parte inferior. Se publicaron los primeros datos en el 2013, ya llovió, podríamos decir. No es un fármaco nuevo, ya es un fármaco con suficientes años de experiencia, pero estos son los datos iniciales con los que se aprobó, y lo hacían comparando contra placebo todavía, como todos los ensayos se hacían en ese momento, y pueden observar la diferencia en porcentajes en cuanto a respuesta clínica primaria, en cuanto a remisión clínica y en cuanto a cicatrización de la mucosa. Estos datos son suficientes para que se realizaran estudios de extensión, puesto que son porcentajes más o menos similares a los porcentajes que se han encontrado en otro tipo de fármacos como los anti-TNF. A lo largo del tiempo también se ha evaluado un punto muy importante, y este punto es la corticodependencia o la facilidad de que el tratamiento retire el uso de corticosteroides. Y el retirar el uso de corticosteroides es realmente un punto muy importante, puesto que las complicaciones a largo plazo sabemos que suelen ser devastadoras. El estudio en función del tratamiento y la posibilidad de inducir remisión, vean los resultados, son bastante alentadores, y esto es únicamente para los pacientes en la parte de inducción a la remisión. Luego hablamos de la eficacia a largo plazo. Largo plazo, 52 semanas, sí, ya es importante, y veremos los resultados a más largo plazo, pero en esta parte podemos ver cómo se comparan dos dosificaciones de cada 4 semanas y de cada 8 semanas, y aquí vemos la razón de por qué el fármaco se administra cada 8 semanas, puesto que no hay mucha diferencia en función de si acortamos el tiempo o si prolongamos el tiempo dando este fármaco vedolizumab. Ahora, hablando de respuesta primaria en otro tipo de patología, no en colitis ulcerosa, sino en enfermedad de Crohn, los porcentajes son discretamente menores, pero también suficientes para continuar los ensayos a más largo plazo. Son porcentajes 15%, 31%, y parece ser que en enfermedad de Crohn no es tan eficaz como sí lo es en colitis ulcerosa. Vedolizumab en la fase primaria tiene también buenos resultados en la enfermedad de Crohn. Aquí vemos
los reportes, hasta 39%, 36% con diferentes dosis. Y luego en los puntos secundarios vemos resultados también bastante alentadores, hasta 46%, 44%, 30%, que son buenos, sobre todo cuando hablamos del punto de retirar corticosteroides. A largo plazo, y hablando de si un paciente es bio-naive o si un paciente ha recibido algún otro fármaco biológico, es mejor cuando se utiliza en pacientes bio-naive. Esto es algo que ya sabíamos, porque también cambiar de un biológico anti-TNF a otro, sabemos que significa que ese paciente tendrá una menor respuesta, y probablemente eso sea como un marcador para todos los biológicos, no tanto en función de que sea el fármaco biológico el que no funcione o el que funcione mejor, sino en función de la carga inflamatoria que puede tener ese enfermo. Ensayos a más largo plazo y ensayos ya de la vida real, el consorcio US Victory evaluó diferentes puntos como son la remisión clínica, remisión libre de esteroides y cicatrización de la mucosa en pacientes de la vida real, algo que es muy importante porque a la hora de comparar pacientes de ensayos clínicos son pacientes seleccionados, y quienes hayan participado en algún ensayo clínico del ensayo clínico que quieran, así sea diabetes, hipertensión, cualquier tipo de enfermedad, oncología, dispositivos médicos, sabrán que para poder encontrar un paciente seleccionable para un ensayo clínico, a veces tenemos que hacer screening en muchos enfermos. Entonces, estos datos son valiosos porque a la hora de evaluar pacientes de la vida real, vemos que los resultados parecen ser similares en cuanto al logro de remisión clínica, remisión libre de esteroides y cicatrización de la mucosa, y estos son valores bastante buenos. Efectos adversos nos preocupan, y efectos adversos es algo que quisiéramos ver cada vez menos, sobre todo con las nuevas moléculas, y la seguridad de estos fármacos como el vedolizumab es bastante buena, puesto que al momento de hablar de infecciones graves, pues son porcentajes bastante bajos, comparados también contra anti-TNFs, y efectos adversos graves también son más bajos, son prácticamente la mitad, cosa que es muy importante a la hora de decidir utilizar un fármaco o el otro. Ahora, hablando de comparaciones directas, y esto es importante decirlo porque hasta este estudio no existía algo que comparara un biológico contra otro, nadie se había atrevido. Habían utilizado de forma inicial el infliximab y luego adalimumab, certolizumab, golimumab, y todos estos fármacos se compararon contra placebo. Vivimos en el 2019, si ya existe un tratamiento estándar, un tratamiento de elección, ¿por qué no compararlo? Este estudio es atrevido y les pudieron haber salido las cosas muy mal y no fue así, pero comparan fármacos en el famoso head-to-head, que son adalimumab contra vedolizumab, y vamos a ver los resultados. Este es un estudio de diseño muy semejante a los de placebo. Realmente en ese aspecto no tiene cambios, sino que se abrieron los grupos y se les dieron los fármacos inicialmente sesgados, y se utilizó vedolizumab contra adalimumab, y un problema ahí es que se tenían que dar los fármacos en muchas dosificaciones, utilizar inyecciones porque uno es subcutáneo y en el otro caso utilizar infusiones en semanas diferentes. Entonces eso es un diseño que es innovador, es difícil de hacer, también tener infusión, tener inducción con inyección subcutánea. Y es un estudio que tiene un gran número de enfermos. Observen nada más qué cantidad de países. Yo no recuerdo algún biológico que se haya aprobado en tantos países, 37, con la gran cantidad de pacientes, y México también participó en estos estudios. Yo no estuve participando, ahí en Monterrey hubo otro centro que participó, y al parecer les fue bien en esa parte.
En este ensayo vemos por primera vez 2 biológicos compitiendo y vemos que vedolizumab logra tasas superiores, mayores de remisión contra la dosificación de adalimumab, que dicho sea de paso, adalimumab es el biológico más vendido a nivel global, es el biológico número 1 en el mercado para el tratamiento de estas enfermedades, y lo interesante es que los nuevos fármacos se comparen contra el biológico que tenía o tiene todavía la posición de primer lugar en ventas y en aprobación por muchos lugares, por muchos países y asociaciones. Este ensayo Varsity no encuentra una diferencia significativa en forma inicial para remisión sin corticosteroides en la semana 52. Lo que encuentra son la inducción en las tasas de remisión de forma inicial, y otra parte muy importante que es compararlos de forma tipo metaanálisis. Estas gráficas no estábamos acostumbrados a verlas, ver un fármaco biológico contra el otro. Generalmente aquí abajo, ahí donde está adalimumab, encontraríamos placebo, y la línea de en medio nos divide el efecto hacia placebo o hacia el fármaco. Y dependiendo de dónde se encuentre esa línea, si se encuentra más hacia el 1, es un efecto más hacia el fármaco, y en este caso, al compararlos, encontramos que en aspectos como remisión clínica, mejoría endoscópica, remisión clínica, mejoría endoscópica contra adalimumab, es mucho mejor el efecto del fármaco vedolizumab. Otros fármacos que también están disponibles ya en este año en el mercado son los antiinterleucina. Antiinterleucina 12-23 es un fármaco que lleva muchos años también en otras partes del mundo. Este fármaco bloquea específicamente la subunidad P40 y al bloquearla induce un fallo en la señalización inflamatoria, específicamente sobre una parte que es importante en la enfermedad de Crohn, que es el TH1. De tal manera que tiene un efecto importante en la inflamación intestinal en un mecanismo específico de la enfermedad de Crohn. Este fármaco se ha utilizado en ensayos clínicos de forma inicial, tratando de ver su eficacia, la dosificación, la tasa de efectos adversos, y un punto importante a tomar en cuenta es que igual que todos los demás biológicos, este tiene una tasa mejor de eficacia cuando se compara cuando se utiliza específicamente en pacientes que no tienen un biológico previo. Lo que sabemos que es un efecto más de la carga inflamatoria que únicamente del propio biológico. Y se utiliza en dosis de inducción de 6 miligramos por kilo, ajustado a peso, en viales de 130 miligramos, de forma inicial intravenoso, y luego se puede cambiar a dosificación subcutánea. Datos de la vida real existen también respecto al uso de este biológico. Aún aquí no se conocía perfectamente bien la dosis. Estos son ensayos iniciales de la experiencia McGill, en donde se utilizaban dosificaciones menores, pero también se obtenían buenos datos de respuesta, no seguimientos a largo plazo, únicamente corto plazo, y sin que sean estudios cegados. Ahora, tenemos datos de diferentes ensayos. Este es un metaanálisis. Los metaanálisis nos sirven mucho para tomar a consideración cuál puede ser una mejor maniobra o cuál puede ser una peor maniobra o tener mayor cantidad de efectos adversos. Y a la hora de compararlos, como en este metaanálisis, debemos de tomar en cuenta que los estudios que tenemos son estudios hechos en diferentes años. Por ejemplo, allá arriba podemos ver estudios de infliximab del año 2002. Y luego abajo nos podemos encontrar de vedolizumab estudios más recientes con metodología un poco diferente, y entonces caemos en la conclusión de que son ensayos que no podemos comparar del todo y que tienen un poco de heterogeneidad. ¿Para qué nos sirven, por ejemplo, estos? Para ver reacción o infecciones, reacciones adversas, efectos adversos, y a la hora de compararlos, si vemos en la línea media, podemos ver que prácticamente todos carecen de ese tipo de efectos adversos graves. Para eso nos sirven los metaanálisis, tal vez no para tomar la decisión de cuál es mejor
sobre otro porque son heterogéneos a final del día. En cuanto a la eficacia para controlar, por ejemplo, enfermedad de Crohn y el mantenimiento de la remisión, también vemos que prácticamente todos los biológicos caen en la parte de ser eficientes, eficaces para poder controlar la enfermedad. Tomando en cuenta de que puede existir heterogeneidad, de hecho la existe, es simplemente una pauta para definir que sí, efectivamente los fármacos nos pueden servir para tratar. Decidir qué fármaco biológico le debemos de dar a cada paciente o decir uno es para todos y este es el mejor, eso no existe. Estamos ahora en la era de decidir en función del tipo de paciente, es decir, nuestro armamento se nos abre y si se nos plantea la idea de que todos son eficientes, son seguros hasta cierto punto, entonces la decisión va más en función de personalizar a qué individuo se le puede dar el biológico. Este otro biológico, el ustekinumab, ya cuenta también con aprobación no solo para enfermedad de Crohn, sino cuenta con aprobación para colitis ulcerosa. Está en proceso y el siguiente año tal vez ya cuente con la aprobación en Europa y en Estados Unidos, y en México tal vez tarde un poco más. Ahora, los biológicos han caído en el rubro de ser un tratamiento estándar. Desde el infliximab, que se aprobó en el 98, y a partir de ahí aprendimos a utilizarlo, el adalimumab y los que siguieron, todos esos cayeron en el rubro de un fármaco estándar. Un fármaco estándar, bueno, al decir estándar no me refiero a que sea para todos, me refiero a estándar para la indicación precisa, tal cual puede ser pacientes córtico-refractarios, pacientes córtico-dependientes, pacientes con un ataque grave, pacientes con afección intestinal extensa o con enfermedad perianal. Llegan los nuevos y si teníamos antes un abordaje de step up, de ir subiendo poco a poco, entonces, ¿dónde vamos a colocar a los nuevos? ¿Los dejaremos como segunda línea? ¿Los dejaremos como una opción cuando fallan? ¿O si en realidad ahora que estamos viendo comparaciones y parecen ser mejor, los podremos colocar una posición antes de los fármacos anteriores, que aún siguen siendo vigentes, los estamos utilizando? La pregunta a final de cuentas, ¿dónde vamos a colocar estos nuevos muchachos? Todas estas afirmaciones de dónde van a colocar nos traen muchos cuestionamientos. Si nos vamos a ir solo al paciente que falla como falla primaria, y una que a mí me llama mucho la atención, la más importante tal vez, es seleccionar pacientes. Es decir, llegamos a la época de decidir en función del paciente, no en función de solo lo que tenemos o solo lo que existe en el mercado. Ya estamos en México en ese punto. Pacientes, por ejemplo, a considerar de forma importante son pacientes con edad avanzada. Esos pacientes tal vez sean mejores candidatos para moléculas muy específicas sin afección sistémica, pacientes que solamente estemos buscando un efecto a nivel intestinal. Pacientes con psoriasis, ¿para qué tipo de biológicos podríamos encajar también más? A la hora de decidir, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, estos cuestionamientos nos sitúan en diferentes poblaciones, en diferentes preguntas, y eso todavía está por definirse. Los diferentes consensos no tienen una posición muy precisa, o al menos las posiciones que se han desarrollado en algunos a mí todavía no me dejan satisfecho, porque creo que al tener comparaciones muy recientes y al tener efectos bien conocidos, ya no se debe de hacer un consenso para la enfermedad en general, sino que debemos de tener un consenso, por ejemplo, paciente con enfermedad perianal, paciente con enfermedad extensa e involucro articular, paciente con edad avanzada, paciente joven. Así es como tendríamos que individualizar la administración del fármaco. Existe una idea errónea de que el mejor medicamento se debe de utilizar como último recurso. Si
yo fuera diabético, yo no utilizaría el mejor medicamento después de que ya me dieron todos, porque sé que la diabetes progresa y sé que si pierdo tiempo me puedo quedar ciego, me pueden amputar, me pueden hacer diálisis, me pueden trasplantar. En enfermedad inflamatoria ese concepto sí está vigente, no lo hemos cambiado de la totalidad, de utilizar el mejor fármaco al principio, ¿por qué no? Tal vez sea solo cuestiones económicas, pero sí debemos de pensar en que si la enfermedad progresa, tal vez sea buena idea utilizar estos fármacos de forma inicial. Guías ECO, que son mis guías favoritas, establecen un enfoque acelerado que se ha convertido en la práctica actual y quienes vemos la enfermedad tratamos de llevarlo a cabo con las limitaciones que tengamos en el país. Y hay un concepto muy importante que es el de ventana de oportunidad. La enfermedad, entre más temprano la reconozcamos y entre más temprano decidamos tratarla, al igual que todas las enfermedades, van a tener un mejor desenlace porque se puede modificar la evolución de esta. La terapia biológica no es nueva. Realmente la terapia biológica lleva desde el 98. Son demasiados años, de tal forma que hablar de nuevos biológicos simplemente nos suma a algo que ya tenemos y que debemos de incorporar en nuestra práctica. El biológico, cada uno de ellos no es perfecto, lo veíamos en la diapositiva de los anti-TNFs. Los anti-TNFs van perdiendo eficacia conforme va pasando el tiempo. Hemos llegado al concepto de que el uso de un anti-TNF debe ser algo más libre, me refiero a la dosis, y no tan cuadrado a dosificar siempre de la misma forma, porque conforme va pasando el tiempo, vamos requiriendo más medicamento. Eso es una duda todavía para las nuevas moléculas. Para las nuevas moléculas que vienen a México, ustekinumab, vedolizumab, cómo utilizar anticuerpos, etcétera, etcétera, medición de niveles. Ha llegado el momento de perfilar el paciente. Esto es probablemente lo más importante. Decidir en función de cada manifestación y de cada paciente, pero todavía estamos bastante verdes en cómo perfilar a un enfermo. Me refiero a, no contamos con paneles genéticos que nos definan quién va a fallar y quién no va a fallar. No paneles genéticos en México. En Europa sí hay paneles todavía muy fuera de precio y no validados para nuestra población. Y lo más importante en decidir tratar esta enfermedad, no hay que ser reactivos, hay que ser proactivos y adelantarnos a los manejos que son siempre cambiantes en este tipo de enfermos. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bien, pues como se esperaba, una plática bastante interesante. Gracias, doctor, una vez más por acompañarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la audiencia que quisiera hacer directamente al doctor? Sí, doctora Aile. Tomando en cuenta que precisamente las guías ECO las hemos tomado en cuenta desde hace muchos años, pero los algoritmos que maneja ECO todavía establecen o vedolizumab o anti-TNF como primera línea. En este momento, ¿tú posicionarías ya a ustekinumab como primera línea en el caso de Crohn? Sabemos que obviamente presentaste la evidencia para CUSI, apenas están pidiendo la aprobación, pero en el caso de Crohn, ¿lo pondrías ya como primera línea? Bueno, el posicionar a un fármaco como primera línea va en función de la evidencia y en enfermedad de Crohn es buena. Yo no diría, este va primero que todos, porque eso es muy atrevido y no tengo evidencia suficiente para hacerlo. Mi respuesta correcta sería, este medicamento, ustekinumab, puede ser primera línea para este en particular, pero tengo 100 pacientes y para cada uno debo de elegir uno en específico, en función de todo. Tengo que ver si es joven, tengo que ver si tiene una vida muy activa, tengo que ver si tiene riesgos de cánceres, tengo que ver si es anciano, tengo que ver si tiene insuficiencia cardíaca, tengo que ver, o sea, debo de analizar el concepto, el contexto completo del paciente e incluso también
evaluar si le tiene miedo a las agujas. O sea, esos son cuestionamientos que el paciente dice, no, doctor, prefiero mejor una inyección intravenosa a yo solo estarme puncionando, porque tengo un cierto trauma, y los tienen los pacientes. Digo, a veces a mí no tendría problema con inyectarme, pero todas esas cosas las tenemos que evaluar para posicionar un fármaco, porque ahorita tener un estudio comparativo, decir todos contra todos, no lo tenemos. ¿Cómo podríamos, digamos, generalizar de alguna forma estos grupos para poder escoger cuál paciente debe recibir qué tipo de terapia biológica? Bueno, la mejor decisión sería en función de que yo tenga todas las opciones, que diga, bueno, tengo absolutamente todos. Si yo tuviera absolutamente todos, pensaría en todos esos factores que he mencionado. Pero, por ejemplo, un paciente con enfermedad perianal, ese paciente tengo muy bien el escenario de que hay un biológico que le funciona muy bien al perianal y que da los mejores resultados y en los consensos está calificado. Yo creo que todo va en función de factores de riesgo de definir el enfermo, el tipo de enfermo, y a ese darle su medicina. Ya tenemos, digo, es como si te levantas en la mañana, la doctora Aire se levanta en la mañana y ves su closet lleno de zapatos. Pues, ¿cuáles necesita ese día? Así es como debemos de decidir. Ahora, quizá en la enfermedad inflamatoria, particularmente con la terapia biológica, el problema sea que siempre al querer cambiar un medicamento por otro, perdemos la respuesta esperada, ¿no? O sea, un paciente que a lo mejor en un inicio lo acomodamos en un grupo y dijimos, bueno, le va a ir muy bien con nada, ¿no? Y resulta que dentro de unos años hay que cambiarlo al otro, ya no nos va a funcionar tan bien, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy juiciosos al momento de escogerlo. Sí, definitivamente. El problema es que la gran mayoría de las ocasiones lo hacemos a ciegas y no sabemos quién va a responder y quién no. En la pasada reunión ECO se presentó una prueba que incluye un panel de 17 genes. Es el PredictSure. Ese panel de 17 genes se escucha muy bien porque es dicotómico, dice sí o no. Es decir, ¿es paciente de alto riesgo o es paciente de bajo riesgo? Cuesta 1.500 euros y está validado en población en Europa. Pero quien tiene ese panel o quien tenga acceso a ese panel, sí va a tener una posibilidad de decidir de forma muy precisa, exactamente así lo que me preguntas tal cual. Esos paneles tardarán más años en México y en ser accesibles, porque 1.500 euros pues no suena tan sencillo, pero en unos años en los que se lleguen a validar esas pruebas, pues va a ser muy fácil, ¿no? Yo pido el panel y los pacientes de alto riesgo en ese estudio, los de alto riesgo específicamente tenían posibilidad muy alta de cambiar a un segundo o tercer biológico o de terminar en cirugía, y los de bajo riesgo, lo que les dieras, así, lo que les dieras, les iba bien. Claro. Hablábamos, bueno, al principio de las diapositivas de que la terapia biológica no ha cambiado los requerimientos de cirugía en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero yo considero que sí han cambiado algunas cuestiones, ya que los pacientes, o sea, también se mencionó que disminuye la terapia biológica la necesidad de los esteroides. Entonces, el esteroide es algo que tiene un impacto directo sobre los resultados postquirúrgicos. Hay mucha información en cuanto a qué efecto tiene la terapia biológica en los resultados postoperatorios. Hay grupos que dicen que se puede utilizar con toda seguridad, hay otros grupos que dicen que incrementa el riesgo de infecciones, ¿no? ¿Qué comentario puedes hacernos al respecto? El cambio en la cirugía ha sido en la epidemiología, el tipo de cirugía. Ahora aumentaron las cirugías selectivas. Se siguen operando casi los mismos. Eso es bueno. Digo, si a mí me dicen ¿qué prefieres? O al cirujano le dicen ¿qué prefieres? Electiva o de urgencia, en la madrugada, 2 de la mañana estar quitando un colon, pues yo creo que el cirujano prefiere dormir unas cuantas horas, ir desayunado, bla, bla, bla. Esteroides, medicamentos biológicos, yo creo, digo, la evidencia va a que sí modifican la tasa de infecciones. Probablemente no se mueran más por utilizar el biológico antes. Esteroides sí,
sí tienen más complicaciones, pero el porcentaje de infecciones se incrementa hasta en 40% después de utilizar un biológico, y el paciente puede salir adelante, ¿verdad? Bueno, estoy acaparando las preguntas. ¿Hay alguien más en el auditorio que quiera hacer una pregunta? Bueno, muchas gracias por la presentación, excelente presentación. Bueno, yo no soy experto en el área, pero tengo algunas preguntas más bien retóricas que científicas. Esto me está empezando a parecer como en otras áreas, por ejemplo la oncología, que salen más fármacos de los que somos capaces de demostrar beneficios a mediano, corto plazo del número de fármacos que están saliendo. Y por otro lado, bueno, si apenas se empezaron a hacer estudios como comparativos entre uno y otro, creo que todavía va a ser difícil que se hagan todos los estudios necesarios para decidir la especificidad de cuál es el mejor. Sin embargo, fuera de todo ese panorama, yo preguntaría, bueno, al final casi todos los fármacos tienen el mismo mecanismo de acción o parecido, un poquito más específico el receptor. ¿Hay otras líneas de investigación que vayan en otro tipo de mecanismo ya quizá todavía más sofisticado? Porque a mí me desilusiona un poco ver que sé que es lo mejor que tenemos, pero las tasas de respuesta realmente para el costo que tienen estos medicamentos, digo, son muy valiosas para los que no tienen opción, pero todavía son discretas. O sea, viéndolo que las máximas tasas a veces son de 56%, digo, ¿no? Uno esperaría que con todos estos fármacos y tan sofisticados y tantos receptores, uno tendría el 100% casi de todos los pacientes tendrían tratamiento y no es así. ¿Hay otras opciones que prometan más? No. Bueno, casi todos los medicamentos que se están utilizando o que se están probando, moléculas de numerito, bloqueadores de MAdCAM, bloqueadores de esfingocinas, en los ensayos han salido con porcentajes, o al menos de forma inicial, con porcentajes más o menos similares a estos que vemos. O sea, no hay uno que sea muy superior, uno que modifique y cambie y llegue, no. ¿Por qué? Pues porque en muchos de estos enfermos no solamente es una vía inflamatoria, sino que pueden ser dos vías inflamatorias, y a veces se bloquea una y se activa la otra. Parte también de lo que viene es que el desarrollo de moléculas más específicas va a permitir combinaciones, pero el problema de las combinaciones es la seguridad. Y seguridad me refiero, por ejemplo, combinar un anti-TNF, que es un infliximab, un adalimumab, combinarlo junto con un tofacitinib, que tiene aprobación, pero que tiene ciertos temas con infecciones virales, pues nos meten muchos problemas. Y la otra es, las combinaciones también tienen el problema del costo. Si un solo infliximab es caro, más otro biológico, échale lo doble. Entonces, falta bastante todavía, y realmente se va a arreglar cuando tengamos, por ejemplo, el perfil genético del paciente, de dividirlo en factores de alto riesgo, pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, y decidir un enfoque más estrecho y terapia más temprana.